bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de los criterios del Poder Judicial, precisamente en esta ocasión en compañía de una persona sumamente conocedora, no solamente de los criterios del Poder Judicial, particularmente de los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino en general ampliamente conocedora esta persona de todo nuestro diseño, de todo el sistema electoral mexicano, y conocedora no solamente porque ha sido una persona participante tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto jurisdiccional del funcionamiento de este sistema, sino porque pues en buena medida ha contribuido a el fortalecimiento, el rediseño de nuestro sistema o la consolidación también de nuestro sistema electoral mexicano. Me refiero al maestro Gabriel Mendoza Elvira, a quien le doy la más cordial bienvenida, la afectuosa bienvenida a esta sesión, y de quien me permito compartir que en la trayectoria de vida profesional de don Gabriel Mendoza Elvira, pues destaca su labor como servidor público electoral, tanto en el ámbito jurisdiccional, habiendo sido secretario de Estudio y Cuenta, subsecretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinador de jurisprudencia, y por otro lado, en el ámbito administrativo electoral nacional, director jurídico del Instituto Nacional Electoral durante bastante tiempo, y ahora pues dedicado precisamente a pues las labores propias del desempeño libre de la profesión, pero precisamente en el ámbito electoral. El maestro Gabriel Mendoza Elvira, bienvenido, querido Gabriel, precisamente en esta ocasión en el que pues te invitamos a que nos compartas tus opiniones, tus comentarios en torno a un tema no solamente que sigue candente, sino que en buena medida puede llegar a parecer confuso o complejo para el común de las personas, y aquí sí incluyo también a alguna parte del foro jurídico o incluso de la academia especializada, porque estamos hablando de estas acciones judiciales emprendidas para cuestionar la constitucionalidad de segunda parte del Plan B, y para que tengamos una mejor contextualización, te invitaría, Gabriel, dándote las gracias de antemano, a que nos pudieras más o menos de manera muy esquemática ponernos en ese contexto. Plan A, ¿a qué nos referimos? Sobre todo Plan B, ¿qué implicaron esas reformas y cómo fueron y por qué fueron cuestionadas en torno a su constitucionalidad, y qué ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, y sobre todo, y lo más importante, con qué efectos? Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, querido Carlos, y por tu gentil presentación. Muchas gracias por la invitación, a ti particularmente, a la revista y a quienes la dirigen. Muchísimas gracias. Celebro la realización de estos foros para pues difundir un poco la cultura jurídica y la actividad de nuestros tribunales constitucionales en este país. Para dar un poco, la historia es larga, pero quizá lo que pueda servir un poco para explicar lo que al final del día resolvió la Corte es hacer un poquito de recuento de los hechos, de cómo sucedieron las cosas. Porque esta historia efectivamente empezó con lo que se denominó un plan A. En la cultura mexicana no hay plan B ni plan C, sino hay A, aparentemente, pero efectivamente había una primera iniciativa de reforma en la materia político-electoral que presentó el Ejecutivo Federal por allá de abril del año pasado, y era una reforma constitucional
que pues cambiaba varios pilares del sistema mexicano de organización de elecciones. Y para esto yo te diría, el sistema, los ejes del diseño constitucional del sistema nacional electoral en este país pasan por 5 cosas. Uno que tiene que ver con la autonomía e independencia de los órganos electorales. El segundo tiene que ver con la estructura funcional del Instituto Nacional Electoral en una organización desconcentrada, donde hay autoridades u órganos centrales y autoridades u órganos delegacionales en cada una de las entidades federativas y en los distritos electorales. Un servicio profesional electoral nacional ya consolidado, la integridad de nuestro padrón electoral para saber quiénes podemos y quiénes votamos, y finalmente las condiciones de equidad en la contienda. Y esta propuesta pues tocaba los 5 puntos. La oposición, la llamada oposición o minoría parlamentaria, pues al ser una reforma constitucional, votó en contra y no alcanzó, digamos, los votos suficientes para poder transitar como reforma constitucional. Esto fue el 6 de diciembre, es decir, estuvo desde abril hasta diciembre ahí la iniciativa del Ejecutivo, y el 6 de diciembre se decide hacer 2 sesiones en la Cámara de Diputados, una matutina y una vespertina. Y la Jucopo se reúne temprano a las 9:30 de la mañana y determinan tener estas 2 sesiones con orden del día de la primera, la iniciativa a la reforma constitucional, sabiendo que no iba a alcanzar la votación, ponen como orden del día de la segunda 2 iniciativas de reforma legal, que es lo que ahora se ha llamado el Plan B, que iba a presentar el Ejecutivo Federal. Mismas que se recibieron pues de manera paralela, digamos, a esa reunión. Y el día se desarrolló de esa manera. Arrancaron con la primera sesión, hubo mucha discusión, no se aprobó la reforma constitucional. Digamos que esa primera sesión ha de haber terminado al filo de las 7:30 de la noche. Y en ese sentido, ahí se da la presentación, se abre la segunda sesión, se presentan las iniciativas de reforma del presidente también de la República, pero ahora a 6 ordenamientos que implican o que abarcan todo el sistema electoral y que abarcan esos mismos 5, digamos, pilares que ya te señalaba. Y por eso salió el Plan B, ¿no? Un poco en el argot coloquial dijeron, pues si no podemos modificar la Constitución vía legal, pues modificamos esas partes del sistema electoral nacional. Para no hacerte el cuento muy largo, porque también el tiempo es corto, esto nos empieza a dar idea de pues algunos vicios legislativos que se fueron presentando. Porque... Es decir, nada más para que a mí me quede claro, Gabriel, el mismo día se pierde la votación, no se consiguen los votos suficientes para reformar la Constitución, y ese mismo día se presenta la iniciativa y ese mismo día se discute o empieza la discusión. A eso de las 7:30, 8 de la noche empieza la discusión de las que habían sido presentadas muy temprano, ¿no? Ese mismo día. Y entonces lo primero que hacen, esto ya te estoy hablando por ahí de las 10 de la noche, ahí entre el jaloneo, la discusión, porque lo que pretenden es dispensar del trámite ordinario a las iniciativas. Estas iniciativas temprano, en la mañana, ya habían sido turnadas a comisiones,
pero se percatan que habiendo sido turnadas a comisiones no podían salir de manera rápida como querían procesarlo. Y además hay un impedimento legal para que las iniciativas del Ejecutivo puedan saltarse el estudio en comisiones. En fin, no te hago el cuento largo. Al darse cuenta de esto, una diputada de Morena hace suyas esas iniciativas, le hace una pequeña modificación y las presenta nuevamente, y sobre esa base empiezan a discutir. Pero resulta que en las publicaciones en la Gaceta, pues iban a destiempo de esta discusión. Y entonces cuando empieza la discusión realmente de las reformas, pues tenían escasos minutos de haber sido publicadas. Hay voces entre los diputados y diputadas que dicen, oigan, no hemos tenido tiempo de verlas. Las desestima la mayoría, aprueban, se va a Cámara de Senadores las manda a comisiones, tendría que haber pasado por Comisiones Unidas en el Senado. Comisiones Unidas no alcanza el quórum y entonces deciden dividir, sesionan por separado las dos comisiones y digamos juntan los dos acuerdos y hacen ver como que lo aprobó a Comisiones Unidas. El Senado hace una pequeña modificación. Tú recordarás que estuvo mucho en esos días la famosa cláusula de la vida eterna de los partidos políticos, que fue lo que les empezó a entorpecer todo, porque esas eran las pequeñas modificaciones que tenía la iniciativa que esta diputada presentó con respecto a las del Ejecutivo. En senadores modifican esto, la regresan nuevamente a diputados. Diputados vuelve a sesionar a eso ya el 15 de diciembre, aprueba nuevamente y envía una parte que todavía estaba modificada, que tenía que ver con este aspecto de la distribución de votos entre las coaliciones y la famosa vida eterna, y la vuelve a mandar al Senado. Y ahí es donde se les rompe el esquema, porque además ya termina el periodo de sesiones. Claro. El Senado lo retoma hasta enero, en febrero que abre el periodo, el día último de enero lo lista, abren periodo de sesiones, aprueban, se manda al Ejecutivo y finalmente, primeros días de marzo, tenemos el plan B, ¿no? Más o menos es la historia, y me detuve un poco aquí, porque con independencia de lo que en el fondo implicaba esta reforma y por lo cual fue impugnada, la impugnación, por ejemplo, la del instituto, que es la que mejor conozco, la del INE, pues era un documento de 500 cuartillas, ¿no? O sea, fue una reforma de más de 500 artículos en cuanto a, porque estaba en dos paquetes, uno que tenía que ver con la ley de comunicación social y ley de responsabilidades de los servidores públicos, que pues, tenía que ver con propaganda gubernamental y propaganda personalizada, regulación del 134 constitucional. Y el otro paquete era la ley electoral, la ley de partidos, la ley del sistema de medios de impugnación y la ley orgánica del Poder Judicial. Finalmente se separaron por estos tropiezos en el procedimiento legislativo, pero entre las dos leyes estamos hablando de casi 600 artículos modificados. Entonces, el estudio pues, implicó mucho las inconstitucionalidades. Nosotros detectamos más de 100 artículos que violaban algún precepto constitucional. Encontramos más de 25 artículos constitucionales vulnerados. Entonces, en el fondo era realmente acciones y controversias, un litigio, digamos, pues bastante complicado, muy técnico, pero la Corte se quedó nada más en la cuestión del procedimiento legislativo.
que pues, es de estudio preferente, ¿no? Claro, ahí, digamos, llegados a este punto, Gabriel, entonces lo que estoy entendiendo es que, digamos, no se aprobó la reforma constitucional por un tema de suficientes votos. Así es. Sin embargo, el plan B, que es una reforma legal, para conseguir la aprobación de estas reformas legales, la mayoría correspondiente tenía los votos suficientes. Por Sí, lo que porque el haces, partido mayoritario tiene los votos, bueno, la coalición que han formado, ¿no? claro, pero por lo que acabas de describir, en este caso la aprobación no tuvo que ver tanto con las cantidades, sino con la premura, la rapidez con la que se pretendió aprobar, bueno, con la que se aprobó la reforma y que esa rapidez, esa premura condujo a la violación de las propias normas del procedimiento legislativo, es lo que estoy entendiendo. Lo dices muy bien. Yo creo que, bueno, Independientemente del choque ya sustantivo de fondo que hubiese entre la reforma aprobada y la propia Constitución. así es, así es. Una lectura, digamos, en lenguaje llano es que, pues sí, por quererla sacar rápido, se tropezaron y dejaron de cuidar algunas normas sobre el procedimiento legislativo, pues que son muy importantes, que no son meramente formales. Hubo una posición de ya en la resolución en la Corte, cuando se dio la discusión, que pues decían que eran cuestiones formales, ¿no? El procedimiento legislativo, ¿no? El procedimiento legislativo va, tutela principios constitucionales, principalmente el de la deliberación democrática, en el órgano parlamentario, que es el órgano deliberativo por naturaleza del Claro. Estado, ¿no? Y creo que en ese sentido se fueron encontrando con una serie de trabas, por decirlo de alguna manera, que intentaron saltar, pero pues verdaderamente era tropiezo tras tropiezo. Yo cuando estudiaba el asunto, de verdad, cada vez que revisaba, encontraba un hierro más de nuestro órgano legislativo. Y la sentencia de la Corte hizo, me parece, un muy buen recuento de cómo sucedieron las cosas. Si uno lee la sentencia, pues empieza un poco así, dándote la cronología de los hechos, hora por hora, con minutos. De a qué hora fueron las publicaciones. No, fíjate, te voy a contar, en el Instituto Nacional Electoral para la Controversia, nosotros pedimos como prueba la bitácora de las publicaciones, porque si uno analiza la Gaceta no sabes a qué hora subieron las cosas. Claro. Entonces pedimos la bitácora y ahí está a qué hora fueron publicando, y eso hace evidencia de que los diputados y diputadas no tuvieron los documentos a la vista oportunamente como la norma lo exige. Y esta cuestión de las comisiones, pues en el tema, en tratar de solucionar falta de arreglos políticos, pues nuevamente cayeron en violaciones, ¿no? Sí. Y se les metieron los duendecitos con la vida eterna de los partidos políticos, porque pues cuentan por ahí, esto no es jurídico, es chisme político, porque que los partidos que hacen coalición con Morena, pues era la condición que estaban poniendo para poder votar a favor de las reformas. Entonces sí fue un tropiezo tras tropiezo que finalmente vulneraron, pues, el principio de publicidad, que es importantísimo. Ahí el reglamento que se dio la propia Cámara es muy claro en que las iniciativas deben de estar publicadas el día previo, a más tardar a las 10 de la noche. Y aquí, como te decía, no solo no fueron publicadas, fueron presentadas el mismo día. Entonces, imposible que fueran publicadas antes. Segundo, no se le podía dar trámite urgente a una iniciativa del Ejecutivo, y pues hicieron un fraude ahí a la norma desde mi punto de vista, aunque ese agravio lo desestimó finalmente la Corte,
pero a mí me parece que la diputada de Morena que hizo suyas las iniciativas, pues fueran íntegras, pues era una forma de darle vuelta a la ley, ¿no? Nosotros alegamos fraude a la ley, esa parte la desestimó la Corte, pero la que fue contundente en su resolución fue la falta de publicidad oportuna. Segundo, cometieron algunos hierros porque habían publicado una versión previa ahí en las negociaciones, en estas modificaciones que hicieron, estoy hablando de la Cámara de Diputados, y cuando se dieron cuenta la sustituyeron, pero la sustituyeron ya mientras la estaban discutiendo, y no avisaron al Pleno. Entonces, en fin, insisto, creo que se fueron tropezando solitos y vulneraron pues, el principio deliberativo. Hay un dato en la sentencia de la Corte que me parece muy bueno, que dice, tuvieron 4 segundos por artículo reformado para análisis y discusión. En 4 segundos es imposible. Yo diría leer el artículo, ya no discutirlo ni analizarlo, ¿no? Y te decía, creo que la sentencia de la Corte es muy didáctica porque se hace 8 preguntas sobre sobre el procedimiento legislativo y las va contestando, ¿no? Y entonces te dice, pues primero, si podían hacer suya la iniciativa del Ejecutivo integrantes de un partido, ahí dicen que sí es posible, que si la Cámara de Diputados omitió indebidamente motivar las dispensas del trámite ordinario de la iniciativa, ahí señalan que sí hubo indebida motivación. Ya hay varios criterios de nuestro máximo tribunal en el sentido de que cuando se hacen excepciones al proceso deliberativo, por la urgencia que tienen las reformas que se estén aprobando, las leyes que se estén aprobando, pues debe de motivarse de manera reforzada, ¿no? En otras palabras, Gabriel, lo que nos estás diciendo es que incluso las mayorías legislativas democráticamente electas, tienen el deber constitucional de dar razones para justificar, digamos, que se dispensen ciertos requisitos o ciertos pasos del procedimiento legislativo. Lo dices muy bien. O sea, la respuesta es sí, porque además razona la Corte que el hecho de que lo haya aprobado la mayoría, incluso la dispensa del trámite, no exime de dar esas razones. Tienes que dar las razones por las cuales es urgente y por las cuales estás, digamos, recortando el periodo que tienen las y los diputados, pues para poder deliberar. Y siempre dando un plazo, un tiempo razonable para poderlo discutir ampliamente, porque esa es otra de las preguntas que se hace la Corte. Es decir, ¿tuvieron el tiempo suficiente dada la publicidad a determinada hora de las normas y el momento en que se dio la votación? Y ellos llegan a la conclusión de que no. O sea, insisto, una reforma con casi 600 artículos reformados, tuvieron escasas 4 horas y media para conocerla y para discutirla. Y además con este vicio que te decía, que en esas 4 horas y media cambiaron la versión, porque se habían equivocado en la publicación de la versión de la iniciativa. Entonces, eso, pues, más allá de provocar la justa deliberación, pues yo diría provoca la confusión. No sabían ni qué aprobaron. Pero así como lo acabas de señalar, Gabriel, este criterio, digamos, este razonamiento de la Suprema Corte, pues claro, lo entendemos directamente enfocado o dirigido a las minorías parlamentarias, pero supongo yo que también lo podemos dirigir a cada persona integrante de esa mayoría legislativa
que tampoco tuvo el tiempo suficiente para conocer y por lo menos deliberar consigo mismo el sentido de su voto. En efecto, digamos, está dirigido a las minorías parlamentarias que fueron quienes fueron a exponer el agravio a la Suprema Corte, pero aplica a todos los miembros del órgano. Es decir, insisto, quienes votaron, incluso a favor, no sabían lo que estaban votando. Era imposible humanamente que lo conocieran. Y digamos que esos son los pilares fundamentales de la sentencia de la Corte: la violación al principio de publicidad y la violación al principio deliberativo. Y hay otra cuestión que llama la atención en la resolución, pero creo que es importante, porque a pesar de que con estos dos, digamos, principios que se demuestra fueron violados, es suficiente para invalidar toda la reforma, todo el cuerpo normativo que estaba siendo motivo de reforma. Hacen un estudio también de un agravio que se hizo valer con respecto a las consultas a comunidades indígenas y comunidades personas con alguna discapacidad. Ya ha habido varios criterios de la Corte que han señalado que cuando hay reformas que afectan a estos grupos minoritarios, digamos, tienen que haber consultas para poder tomar opinión y tener una mejor información para la decisión de la reforma correspondiente. Y en este caso, pues en esa prisa que tenían, se olvidaron completamente de esto. Y había de hecho así lo estimó la Corte, había un aspecto fundamental, y sobre ese sí dijo, debió de haber habido una consulta. En uno de los artículos de la ley electoral, de la ley de procedimientos e instituciones electorales, donde se establecen las cuotas afirmativas o las acciones afirmativas que se tienen que hacer en las postulaciones de candidaturas. Y ese era uno de los grandes aciertos que podía tener esta reforma, que pues se introducían ahí algunas y se modificaban algunas nuevas acciones afirmativas que tocaban grupos indígenas y de personas con alguna discapacidad. Se les olvidó, no lo quisieron hacer, no sé qué sucedió, y la Corte analiza también ese agravio y lo declara fundado, ¿no? Y entonces, digamos que pone un ingrediente más, y me parece interesante porque a pesar de que uno pudiera decir en nuestro argot es obiter dicta, ¿no? Porque ya no era necesario entrar a ese estudio, sí deja la Corte en claro el criterio para posteriores ocasiones, incluso por si se quiere intentar nuevamente una reforma similar, pues que tenga en cuenta el legislador esto, ¿no? Porque además recordemos, tú lo sabes muy bien, mi querido Carlos, recordemos a nuestra audiencia que las consideraciones de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que son votadas por más de 8 miembros de la Corte, como fue el caso, que fue una votación de 9, son obligatorias, se vuelven jurisprudencia, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece relevante que también la Corte pues no se haya quedado con esto suficiente para invalidar y ya no estudio el resto, ¿no? Y bueno, a partir de dos cosas, de manera muy rápida, Gabriel, en varias ocasiones has repetido que había criterio de la Suprema Corte, independientemente de lo que prescribían o que prescriben las leyes vigentes que rigen el procedimiento legislativo, reformas a las normas electorales, pero en varias ocasiones has dicho, había ya criterio jurisprudencial, criterio de la Suprema Corte. Primera duda, esto significa que la decisión de la semana pasada de la Suprema Corte, pues propiamente no es del todo inesperada o insospechada.
Y por otro lado, y para dar pie a la conclusión, digamos, de esta interesantísima conversación, Gabriel, ¿qué sigue? Se declara la inconstitucionalidad de estas reformas. ¿Cómo estamos hoy y sobre todo cómo nos ubicamos de frente al proceso electoral federal del próximo año? Muchas gracias. Interesantísima tu pregunta y lástima que se nos acaba el tiempo. Sobre el primer punto, yo te diría, sí era muy esperada por dos razones. Uno, ya había muchos criterios de la Corte sobre procedimiento legislativo. Y dos, recordemos que este plan B se dividió en dos paquetes, que ya refería yo en mi intervención, que se desfasaron, digamos, en el procedimiento legislativo. Entonces, ya hace pues, más de un mes, si la memoria no me falla, la Corte ya había resuelto el primer paquete, digamos, de acciones que tenía que ver con la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades, y ahí se invalidó por el procedimiento legislativo, por violaciones al procedimiento legislativo. Y fue un procedimiento que, pues, si bien terminó desfasado, fue el mismo prácticamente. Inició en las dos cámaras al mismo tiempo y tuvo las mismas violaciones. Entonces, lo que resolvió la semana pasada la Corte, pues la verdad ya era cantadísimo, como dicen por ahí. ¿Qué sigue? Yo creo que fue muy importante, y aquí resalto, el tema de las suspensiones. Si bien la suspensión en la acción de inconstitucionalidad es excepcional, y la Corte la ha ido construyendo de manera jurisprudencial, fue muy importante que tomara en cuenta el dinamismo de los procesos electorales y la necesidad de tener certeza en las leyes que nos estaban aplicando. Porque los procesos electorales, si bien formalmente empiezan en septiembre, yo te puedo decir que organizativamente empiezan mucho antes. De entrada el tema presupuestario. Uno tiene que presupuestar el dinero para las elecciones del siguiente año, y el proceso presupuestario en una institución ordenada como es el instituto, pues empieza a finales de abril, principios de mayo, ¿no? Entonces era muy importante tener certeza de sobre qué norma ibas a pues empezar a actuar. Y en este sentido, la Corte lo que señaló, pues es la reviviscencia de la norma previa al famoso Plan B, es decir, la que se pretendía reformar. Entonces, en síntesis, a la elección del 24 vamos con las normas que nos rigen desde el 2014, que creo que además han sido probadas. Hemos tenido más de 330 procesos electorales con esas normas. Han permitido alternancia en un porcentaje muy alto, no tengo el dato en la cabeza, pero ronda entre el 60 y 70% de alternancia en cargos públicos. Con esas leyes vamos al 24. Que, insisto, además no se habían aplicado por razón de las suspensiones de la Corte. Es decir, el Plan B nació muerto, nunca tuvo aplicación, y ya le podemos decir que descanse en paz. Afortunadamente para nuestra democracia, pues ya no nos dio tiempo de platicar de todo pues lo que implicaba operativamente, pero sí ponía en riesgo la democracia en nuestro país, eso te lo puedo afirmar. Sin duda nos dejas no solamente diría alguien, la mosca en la oreja, el interés por conocer a profundidad lo que nos puedas compartir, Gabriel, quizá en alguna otra ocasión que nos aceptes una invitación para nuevamente conversar con nosotros. Y te agradezco muchísimo estos espacios, estos minutos en los que pues de manera muy precisa y con mucha claridad pues nos has precisado el meollo de esta sentencia de la Suprema Corte en torno al famoso Plan B, las reformas legales en materia electoral. Maestro Gabriel Mendoza Elvira, de verdad, socio fundador, además de
Pente más Soluciones, entendí bien el nombre, ya después también en esa reunión posterior nos tendrás que explicar el sentido del nombre, socio fundador de esta consultora. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros, Gabriel, y por supuesto, siempre bienvenido a este espacio, y te agradezco mucho la oportunidad de haber conversado contigo. El Muchísimas agradecimiento es mío, mi querido Carlos, y espero verlos pronto nuevamente. Gracias a todos. Así será. Maestro César Ruiz, no sé si hubiese algún mensaje que nos quiera dar. No te escuchamos, César. Muchísimas gracias a ambos por esta interesantísima conversación. Muchísimas gracias por aclararnos cuáles fueron las razones por las que el Plan B fue echado hacia atrás, los principios que se vulneraban con su aprobación, y que incluso creo que ya hay algunos dirigentes del propio partido mayoritario que han expresado que efectivamente había errores legislativos que tienen que corregirse, que trabajarán, pero también qué bueno que nos aclara que pues eso ya lo veremos hasta dentro de 2 ciclos electorales, porque en el que viene las reglas están claras y van a ser con las que hemos estado jugando y que, como ustedes bien dicen, son las que han protegido nuestra democracia. Pues por mi parte no nos queda más que reiterarles nuestro agradecimiento a ambos por estar en este espacio, por ayudarnos a entender mejor un tema que está en los periódicos, pero en las noticias, en las redes, pero que pocas veces tenemos la fortuna de conocer cuál es el trasfondo jurídico sobre todo. A reserva de que el doctor Estrada Michel tenga también algo que decir, también le regresamos a usted el micrófono, mi querido don Carlos Báez, después de que tome la palabra el maestro Estrada, el doctor Estrada Michel, pues para que usted también haga un reconocimiento a nuestro querido invitado a nombre de estas organizaciones, de estas instituciones que hacen esto posible. Adelante, doctor Estrada. Muchas gracias, señor director. Está pasando un avión, pero espero sí escucharme. Simplemente agradecer como siempre la excelencia de este programa. Como usted muy bien dice, Carlos Báez y sus invitados de privilegio para nosotros nos abren los ojos en temas que estamos todo el tiempo tratando de entender y que la verdad se escapan a nuestras limitadas capacidades. Así es que muchísimas gracias al doctor Mendoza Elvira por sus aportaciones. Qué caray, francamente, hablando en un tono más coloquial, es impresionante todo lo que se discute y cómo está en peligro muchas veces nuestra vida republicana y uno ni en cuenta, en babia. Muchas gracias, Gabriel, por abrirnos los ojos también en torno a eso. Y un abrazo muy grande. Rafael, gracias. Susi, Pues muchísimas gracias. ¿Perdón? Si nos apoya Susi con la licenciada Miguel con poner el reconocimiento. Listo, adelante, don Carlos Báez. Pues Gabriel, ahorita de manera electrónica, pero en breve tiempo lo tendrás físicamente contigo, este reconocimiento que pues te presentamos, te hacemos llegar por tu participación en esta sesión. Muchísimas gracias, Gabriel. Al contrario, gracias, querido Carlos, con el cariño de siempre. Mucho gusto, César. Rafa, sí, también ya tengo el gusto. Alguna vez compartimos la mesa también en algún foro. Y pues encantado de colaborar con ustedes. Qué buena iniciativa. Y a sus órdenes para en lo que uno pueda apoyar. Gracias, Gabriel. Siempre un honor escucharte. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. El honor es mío. Nos y al vemos. doctor Báez, todo bien. nuestro afecto. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Abrazo fuerte a todas y a todos. Gracias.